Fe, amor y esperanza en acción, ¿sí? Ese es nuestro gran tema de hoy y como la semana pasada quisiera empezar con una cápsula de historia, un poquito de historia. Para ello tengo aquí unas notas que quisiera utilizar como base, uno de los materiales que estamos usando para esta nueva serie de estudios. Siempre he procurado, o al menos los últimos tres estudios, contar con dos libros base, digamos, uno que sea práctico, y tenemos el libro este de Swindoll, y uno que sea un poquito más técnico, ¿sí? Entonces, este es un comentario exegético, un poquito términos más pesaditos, mucho griego, pero nos da detalles muy especiales de lo que queremos aprender, y este es del autor o el hermano Gary Shogren. Entonces, hoy vamos a usar ese comentario. Quiero leer algo aquí. Mire, resulta ser que las cartas fue un elemento, digamos, innovador en el tiempo de Pablo, un elemento que ayudó a comunicar, en este caso, Pablo con la iglesia. Si usted recuerda la iglesia en Tesalónica, si usted recuerda la situación en Tesalónica o la manera en cómo nació la iglesia de Tesalónica, no fue, digamos, de la manera más pacífica. Pablo llegó a Tesalónica siendo perseguido después de lo que sucedió en Filipos. Entonces llega a Tesalónica y bueno, en Tesalónica comienza a haber recepción de la palabra, pero también ahí hubo una oposición tremenda, ¿verdad? Lo tenemos ahí en la escritura, en Hechos, lo veíamos la semana pasada. De hecho, ahí viene como el alboroto en Tesalónica, si usted ve la historia. Entonces, fue una iglesia que comenzó en medio de caos, en medio de dificultades, pero gloria a Dios, en ese tiempo había las cartas y había manera de escribir cartas que llegaran a las iglesias. Y bueno, a nosotros nos sonará, ¿cómo que la carta era algo innovador? Bueno, en aquel tiempo no había correo electrónico, no había Telegram, no había WhatsApp, no había Facebook. Esa fue la manera. Entonces, véalo como por lo más avanzado en aquel tiempo. Entonces, Satanás se había opuesto, tremendo. Tú sabes cómo la cosa sucedió en Tesalónica. Después llegan a estas siguientes ciudades, ¿verdad? Vamos revisándolo porque quiero que veas ese contexto. Es importantísimo. Así que voy rápido a nuestra Biblia. Tenemos ahí Hechos, capítulo, vamos a empezar de Hechos 15 para que veamos ahí prontamente si tienes tu Biblia. Ve Hechos 15, es el concilio en Jerusalén. Pablo se separa de Bernabé, ¿te acuerdas? Eso ya lo hablamos la semana pasada. Se separan estos equipos misioneros. Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Silas se va con Pablo y Bernabé se va con Marcos o Juan Marcos. Y en el trayecto, ¿te acuerdas? Vimos la semana pasada, ahí en Listra se encuentran a un joven muy de buen testimonio llamado Timoteo. Y en unos momentos vamos a ver de cómo Timoteo fue clave en esto. Dios usó a Timoteo tremendamente. En el capítulo 16, ahí con tu Biblia en tu mano, te das cuenta, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Ahí más adelante, en Frigia, la provincia de Galacia, Pablo tiene una visión sobre ese macedonio que le pide ayuda. Es donde el Espíritu Santo le dice a Pablo y a su equipo, van a Macedonia, que sería la entrada a Europa, ¿no? Entonces vemos que después de esto llegan a Filipos, una recepción preciosa del Evangelio, pero también la oposición, los meten a la cárcel. Y bueno, tú conoces esa historia, el tremendo avivamiento ahí en la cárcel, que resultó en conversión del carcelero, su familia. Bueno, la cosa iba muy bien ahí, pero bueno, la oposición, el enemigo sigue oponiéndose y hasta hoy, hermano, el enemigo no quiere el avance del Evangelio. Entonces, hubo oposición y bueno. Pablo es obligado a salir de Filipos, llega a Tesalónica y bueno, también dice que llega como siempre a la sinagoga donde están los judíos, a un ambiente, digamos, familiar, pero bueno, pues ahí también hay oposición. El enemigo no está a gusto, hermano, cuando llegan los aleluyas, ¿verdad? Algunos decían, cuando llegan los cristianos, siempre va a buscar cómo obstruir
el avance del evangelio. Entonces, en Tesalónica se funda una iglesia, pero otra vez Pablo tiene que salir. Pablo pasa por Berea y en Berea llegan otra vez estos judíos de Tesalónica con más oposición. Pablo entonces se ve obligado a salir a Atenas y en Atenas hay oportunidad de compartir, pero bueno, resulta ser que también en Atenas hay oposición. Cada vez se están separando más. Pablo se está separando más y más de Tesalónica, ¿verdad? Nuestra iglesia que estamos ahora estudiando. Entonces, después de Tesalónica, perdón, de Atenas, si tú vas al capítulo 18, ahora dice Pablo en Corinto. Pues en Corinto parece que duró un poco más de tiempo. Y de hecho, se cree que desde Corinto Pablo escribió esta carta. Sí, entonces vamos a pensar lo siguiente. Cada vez Pablo se retira más de esta iglesia. Sin embargo, gracias a Dios por las cartas y gracias a Dios por ese joven ministro llamado Timoteo. Timoteo, un joven que es enviado a Tesalónica. ¿Verdad? Pablo y Silas ya no podían ir para allá, porque si lo vemos de una manera actual, ya estaban en las noticias, ya estaban fichados. De alguna manera, si vuelven a ver a Pablo, a Silas en esa región, encarcelados y bueno, problemas. Entonces, ¿qué hacen? Un hermano aquí dice, se arriesga Pablo y manda al joven, manda a Timoteo. Timoteo va con el propósito de, pues, visitar a esta iglesia muy joven que se cree tenía algunos meses. Y para sorpresa de Pablo, gloria a Dios, Timoteo regresa para con Pablo en Corinto y le da muy buenas noticias. De hecho, la carta de Tesalonicenses nos dice de las buenas noticias que vino a traer Timoteo ahí en capítulo 3 verso 6. Dice que Timoteo trajo buenas noticias. Entonces, trae buenas noticias y Pablo contento, ¿verdad? En lo que hoy vamos a leer unos minutos, les escribe una primera carta, la primera carta a los tesalonicenses. Y yo quiero que leamos esa porción de la escritura. Si tienes tu Biblia ahí, por favor, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿verdad? Estamos justamente iniciando y vamos a leer vamos a leer desde el versículo 1 para que veas cómo empieza Pablo otra vez la carta y cómo expresa su agradecimiento. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y escucha estos siguientes dos versículos que son los que estudiaremos hoy. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta de esto? Pablo comienza su carta con acción de gracias por todo lo que Dios está haciendo en esta muy joven iglesia. Entonces ya vimos Timoteo, un instrumento precioso en las manos de Dios para primeramente ir a ver cómo están los tesalonicenses. Regresa, Pablo le da una carta, lo vuelve a enviar, vuelve otra vez o regresa, eso lo veremos más adelante, pero regresa Timoteo con Pablo y Pablo escribe una segunda carta, segunda de Tesalonicenses. Entonces te das cuenta cómo Dios usa los medios tecnológicos, ¿verdad? En aquel tiempo, la pluma y el rollo o el pergamino, gloria a Dios. Hoy Dios está usando el Zoom, ¿cómo ves? Gloria a Dios, ¿verdad? Hoy Dios usa el WhatsApp para que enviemos mensajes del Evangelio. Glorioso es nuestro Dios. ¿A poco no, hermanos? Dios es fiel, ¿sí? Así que mira, ya entrando en materia, cuando en uno de los comentarios mencioné este librito aquí de Swindoll, bueno, se llama Carlos Swindoll, este hombre dice que Tesalónica, o perdón, la iglesia de los tesalonicenses, era una iglesia, dice, with the right stuff. ¿Qué dice eso? Swindoll es un americano, entonces dice, era una iglesia con lo necesario. Y después de que empieza él, dice que esta iglesia tenía dos cosas importantes. Tenía balance y tenía realismo. ¿Qué significan estas dos cosas? Quiero introducirlo porque es importante
vamos a hablar a más detalle, pero ¿qué significa una iglesia balanceada? Una iglesia balanceada. ¿Qué significa esto? Nos habla de que es un momento donde, hablando de un balance, ¿verdad? Es un momento de equilibrio, ¿sí? Que como iglesia o en cualquiera de las áreas productivas, el balance lo encontramos cuando después de andar, digamos, moviendo, si tú ves una balanza, ¿verdad? En los mercados, después de que se mueve, ¡pum! De repente llega y se balancea, ¿sí? Entonces podemos pensar así, una iglesia que se encuentra en un balance. Ha tenido sus altibajos, pero en un punto se balancea. La siguiente cosa que tenía esta iglesia es realismo. ¿Qué es realismo? Realismo es esto. Es hablar de que estamos conscientes de nuestra realidad. Miren, el hecho de que esta iglesia esté balanceada no significa que ignora que hay problemas, que hay situaciones difíciles. El realismo nos habla de eso. Tenemos que estar conscientes de que vivimos en un mundo quebrado, de que nuestra carne es débil, de que hay una lucha ahí entre la carne y el espíritu en nosotros. Sin embargo, buscamos fortalecernos en el Señor, llenarnos del Señor para seguir en ese balance, ¿sí? Entonces, sabemos de la realidad, hermano. No la ignoramos, no la negamos, ¿sí? Como cristianos no negamos la realidad. Vivimos en un mundo pecador, vivimos en un mundo donde hay dificultades, ¿sí? Gloria a Cristo. Entonces, una primera pregunta. ¿Cómo mantenemos este balance? A la luz de las escrituras vamos a meditar. Pero ¿cómo mantenemos este balance realista en la iglesia? Bueno, hoy vamos a ver con la iglesia de Tesalónica que este balance se logra con fe, con amor y con esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué actitud debemos tener? ¿Verdad? Ya vimos, ¿cómo logramos este balance? Con fe, con amor y esperanza. ¿Y cómo o qué actitud vamos a tener ante esto? Mire, lo vamos a ver también. ¿O qué vamos a hacer? Gratitud o acciones de gracias y oración perseverante. Lo vamos a ver hoy también, ¿sí? Así que yo quiero invitarte que comencemos con un gran subtema. Apenas vamos la introducción, entonces a veces les digo aquí en la iglesia, ¿tienen fe? Y muchos dicen, amén, gloria a Dios. Entonces te pregunto a ti hoy, ¿tienes fe? Sí, amén. Pues Amén. confiamos que nuestra Amén. fe es suficiente para que acabemos a tiempo. Sí, amén. ¿Verdad? Hoy queremos acabar a tiempo, tenemos algunos trabajos, pero no hay prisa. Si no acabamos, tenemos un próximo jueves. ¿Sí? Muy bien, entonces quiero ir al primer subtema y es, damos siempre gracias a Dios. Y para eso vamos a nuestro primer versículo en cuestión hoy o de estudio, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice y cómo empieza? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y quiero empezar con algo bien interesante, ¿verdad? Prometo que hoy solo hay 5 palabras griegas. A propósito, quiero mencionar algo antes de continuar. El próximo 19 de junio hay reunión presencial. El estudio va a ser aquí, ¿verdad? Vamos a tener algunos casos prácticos interesantes que vamos a compartir acá. Entonces, aquí te espero, pero quiero ponerle más emoción a esto, ¿sí? Así que, ¿qué va a haber? Una de las cosas que vamos a hacer es que va a haber un premio especial para aquel hermano o hermana que se aprenda las más palabras griegas. Así que hay que anotarlas. Y ahí le va la primera. Eucaristeo. Eucaristeo. Así, entre paréntesis, le digo cómo se pronuncia y dice Eucaristeo, que significa ser agradecido, expresar gratitud, agradecimiento, dar gracias. Y ahí empezamos. La gratitud, hermano, hermana, es algo que debe estar presente en todo cristiano. Amén. La gratitud es algo que debe estar presente en todo hermano, hermana en Cristo. Sí, eso debe ser natural.
no solo cuando venimos al culto y cantamos cantos de acción de gracias, no. Cuando voy a la tienda, me dan un servicio, damos gracias, ¿sí? Bueno, hermano, la gratitud para una iglesia que había nacido, digamos, en un ambiente muy hostil, es algo especial que Pablo expresa acá, ¿no? La gratitud era algo imperativo en esta iglesia. Hoy en día, hermano, la gratitud también debe ser un imperativo o algo que debemos de hacer, tú y yo. Debemos ser gente agradecida, hermano. Y quiero que veas un texto, 1 Tesalonicenses 5:18. En la misma carta a la misma iglesia joven de Tesalónica, Pablo le dice lo siguiente, mira, 5:18 de Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5:18 dice así. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, si te fijas, no dice por todo, porque a veces, sinceramente, a veces nos cuesta dar gracias por algo malo que quizá nos está pasando. Pero la palabra nos dice, aún en ese tiempo tenemos que dar gracias. Cuando Pablo estaba dando instrucciones al joven Timoteo, quizá ya no tan joven para ese tiempo, cuando le escribe la primera carta a Timoteo, ahí Timoteo 2, 1 al 2, él les dice, ¿te exhorto a qué? Escucha, te exhorto, dice, o exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y escucha, y acciones de gracias por todos los hombres, porque dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo siempre animaba ya fuera a la iglesia o iglesias, pero también a los ministros a ser gente agradecida, hermano. Mira, he estado leyendo un libro estos días, lo traigo aquí también porque lo estoy leyendo. Vean la foto, ¿verdad? Se llama Vida en Comunidad. Vida en Comunidad. Fue escrita por Dietrich Bonhoeffer. Hace poco hicieron una película justamente de este hombre. Él le tocó ser ministro en la Alemania nazi y bueno, hay un testimonio tremendo. Entonces, te recomiendo por ahí ver la historia de este hombre, pero él escribió Vida en Comunidad y este libro habla mucho de cómo es vivir en comunidad cristiana, claramente, ¿verdad? Se cuenta que este hombre escribió este libro estando en un seminario, o sea, o en una escuela bíblica, ¿cómo se dice? A ver, un seminario o escuela bíblica clandestina. Sí, o sea, en ese tiempo era prohibidísimo tener iglesias o lugar donde se estudiaba la Biblia, pero este hombre tenía a escondidas un lugar donde se estudiaba la palabra. Y en medio de toda esa oposición, él escribió lo hermoso que es ser parte de la iglesia. Y yo quiero leerte algunas notas que tomaba el día de ayer. Dice, mira, la gratitud es esencial en la vida cristiana comunitaria. Dios concede lo mucho a quien sabe agradecer lo poco que recibe cada día. Tenemos que ser agradecidos aún con lo poco, hermano, que el Señor nos concede. Y hace una pregunta a este hombre. ¿Cómo va a conceder Dios lo grande a quien no sabe recibir con gratitud lo que es pequeño? Debemos dar gracias siempre a Dios por la comunidad a la que pertenecemos. No se nos ha confiado esta comunidad o no hemos sido partes de esta familia, hermano, para convertirnos en gente que está acusando a otros, criticando a otros. Eso no nos llama la Biblia. ¿Sí? Entonces observa esto, dice, cuánto mayor sea nuestro agradecimiento por lo que hemos recibido en esta comunidad a la cual Dios nos llama, tanto mayor será nuestro crecimiento para la gloria de Dios o para el agrado de Dios. Por eso te digo que es súper importante que seamos gente agradecida, hermano. Una vida de gratitud, ¿sabes una cosa? Agrada a Dios. Una vida agradecida agrada a Dios. Y quiero decírtelo con la misma palabra. Hay dos textos, Colosenses 3:15. Vamos rápido. Colosenses 3:15. Dice la escritura. Primeramente dice ahí, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,
a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo. Y escucha esto, y sed agradecidos. Hay que ser agradecidos. Dios nos ha dado una gracia tremenda, ser parte de su familia, ser hijos de Él, servir para sus propósitos. Lo menos que podemos hacer es ser agradecidos. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí habla de alabanza, ¿sí? De reconocimiento de quién es Dios, lo que Él ha hecho. Alabanza, lo hemos platicado, es dar gracias o alabar a Dios por lo que Él ha hecho, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo alabamos a Dios, estamos siendo agradecidos y por lo tanto Dios bendice a aquel que es agradecido. De estas reflexiones que acabo de leer de Bonhoeffer, dice este hombre, o decía, Dios no nos confió esta comunidad para ser acusadores ante Él y ante los hermanos. O sea, hermano, quiero decirte una cosa, el ministerio de acusador no existe. No existe ese ministerio. Y muchos les gusta tener o se han hecho de este ministerio. Es un ministerio diabólico. No es de Dios vivir como acusador, ¿sí? Te digo que es diabólico porque ¿sabes quién es acusador? Satanás, ¿sí? Entonces, el diablo. Así que cuidado con ser acusadores. Más bien, ¿sabes una cosa? Dios nos confió esta comunidad, o sea, la iglesia, para que demos siempre gracias a Él y demos gracias a la gente a nuestro alrededor. ¿Sí? Y ahora pensemos, ¿de qué damos gracias? ¿Sí? ¿De qué damos gracias? Bueno, en esta primera carta, ya lo veíamos hace rato ahí en Tesalonicenses 5:18, o Primera Tesalonicenses 5:18, dice, gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿por qué otras cosas damos gracias, hermano? Mira, hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Puedes dar gracias a Dios, podemos dar gracias a Dios por nuestros gobernantes, por nuestra familia, por nuestro trabajo. ¿Qué más? Por nuestros estudios, si estás estudiando, por la comida, ¿verdad? 3 veces al día comes, 5 veces. Podemos dar gracias a Dios por eso. Damos gracias por todas esas bendiciones que de manera individual, como familiar recibimos, las bendiciones como iglesia estamos recibiendo. Hermanos, hermanas, tenemos que practicar la gratitud, porque de otra manera, hermanos, nos convertimos en gente arrogante, gente malagradecida. No le hace que la gente nos diga, ay, qué agradecido eres. ¿Verdad? No le hace que nos critiquen por eso. Es mejor que nos critiquen por eso a ser unos ingratos, gente que no agradece. ¿Verdad? Pablo, hermano, tenía la costumbre de dar gracias a Dios por la gente a la cual servía. Mira, hay unos textos que por ahí tengo yo. Bueno, ahí tenía más textos. Hace rato dije Salmo 50:23, Salmo 95. No sé por qué ese está ahí. A ver, vamos a ver por qué. A veces escribo textos y después reviso mis notas y no están. Vamos a ver. Creo que ese también es de agradecimiento. Vamos a... Ese, no, no, ese texto no era, entonces no lo anoté. No se crean, sí, ya veo que sí. Voy a leerlo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los cielos. Bueno, aquí habla de cómo venir al Señor, ¿verdad? En agradecimiento. Pero volviendo a lo que estamos, Pablo practicaba el agradecimiento. Por ahí tengo un par de textos. Pablo no solo agradecía por todos los hermanos, ¿verdad? Porque alguien podría decir, mira, ay, perdón. Alguien podría decir, sabes, Pablo era muy, de repente, políticamente correcto para quedar bien, él daba gracias a Dios por todos, pero no. Romanos 1:8 es un buen ejemplo cuando da gracias por la iglesia en Roma, pero Romanos 16, versículos 2 al 15, nos habla de cómo Pablo da gracias por cada personita, menciona nombres específicos, ¿sí? Entonces, Pablo era sincero en su agradecimiento. Él menciona nombres de gente especial, ¿sí? Por eso yo les he dicho, es buenísimo aprenderse los nombres, ¿sí? Pablo
daba gracias a Dios por toda la iglesia, pero él mostraba su interés y que su agradecimiento era sincero cuando empezaba a decir, salúdame a Gallo, salúdame a Febe, salúdame a la iglesia de fulanito que se reúne en su casa, salúdame a tal hermana que Dios la bendiga. Y bueno, ahí cuando estudiamos Romanos fue un estudio muy bonito que fuimos a través de todos los amigos de Pablo. Por último, hermano, quiero resaltar algo bien interesante. Pablo lo explica de una manera, ya lo vimos, verá en sus demás cartas. De hecho, en segunda de Timoteo también, Pablo da gracias por Timoteo, ¿verdad? Y me gusta mucho porque este autor que estaba consultando, Gary Shogren, él explica que Pablo hace lo siguiente. Él repite una letra en griego. Esas letras, esas palabras no le hace que no se las aprenda, pero la estoy mostrando ahí en pantalla porque dice este hombre, Pablo pone énfasis en que él se preocupa por la iglesia, pero también por cada individuo, ¿sí? Y le llama la escritura de las tres pis. La letra pi es la que estoy ahí seleccionando con rojito hacia abajo, esa es la letra pi. Y si te fijas, esas tres palabras que estoy poniendo ahí, que es pantote, peri, pantón, esas tres palabras, las tres empiezan en español es con P, ¿verdad? O pi en griego. Y es interesante porque esas tres palabras hablan de, ahí abajo les pongo el significado. Pántote significa siempre, peris significa acerca de, y pantón significa todos. En otras palabras, cuando Pablo se está refiriendo que él da gracias, que él va a orar o está orando por esta iglesia, es como si dijera, siempre damos gracias o siempre oramos por cada uno de ustedes, ¿verdad? El ustedes está ahí al final, es humón, ¿sí? Entonces, Pablo decía, damos gracias hay una frase aquí en español que usamos que es, damos gracias a Dios por todos y cada uno de vosotros. Bueno, no decimos así, ¿verdad? Pero esta frase de por todos y cada uno de ustedes, aunque parece un poco repetitivo, pero hace énfasis de que nos preocupamos por todos, pero también por cada individuo. Y así era Pablo. Él agradecía por todos y cada uno de los hermanos en Tesalónica. Y gramaticalmente, o sea, en letras, lo deja evidente. ¿Cómo ves? Interesante, ¿no? Bueno, vamos bien, hermanos. Gloria a Cristo. Vamos por el siguiente gran subtema. Número 2. Si estás tomando notas, vamos por este siguiente tema que dice, haciendo memoria en nuestras oraciones. Pablo ya vimos hace un momentito, dice, damos siempre gracias a Dios, ya hablamos de la gratitud, pero lo siguiente es, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Bueno, vamos a pensar esto. Yo tengo una primera pregunta. ¿Qué es oración? ¿Qué es oración? Bueno, otra palabra griega quiero presentarte. Proseuge, proseuge. Ahí te pongo cómo se pronuncia. Y esta palabrita significa oración, orar, pero en particular se usa mucho para orar fervientemente. O sea, una oración de verdad, fuerte, intensa. El año 2023, hermano, se caracterizó en el Centro de Fe Angulo porque todo un año hablamos de oración. ¿Se acuerdan de ese lema del 2023? El lema fue Casa de Oración, Familias Orando. Hablamos de oración, yo estaba viendo mis notas, wow, tremendo. Hay un pastor que he mencionado algunas veces, él lleva series en su iglesia de diferentes temas y pues, él ya tiene muchos años como pastor, pero después de terminar esa serie de estudios, normalmente escribe un libro sobre eso. Es el pastor Miguel Núñez. Nos hemos dado cuenta porque vemos a través del año sus estudios, prédicas, y a los meses saca un libro de lo que habló en la iglesia. Pues nosotros pudimos haber escrito un libro de la oración, ¿verdad? En 2023. Gloria a Dios, ahí están las notas. Si Dios nos concede un día poder escribirlo, pues, y tenemos por ahí algunos escritores en la iglesia, pues con gusto podemos hacerlo. Le comparto mis notas
y pues le añadimos todo lo que aprenderemos este año sobre la oración, ¿verdad? Pero mira, desde la escuela dominical, hermanos, enseñamos a nuestros niños que orar es platicar con Dios, ¿sí? Y yo creo que podemos seguir de esta manera enseñando a nuestros hijos y a los grandes también, de hecho, porque mira, observa una cosa, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, perdón, esos dos textos fueron la base de nuestro lema en 2023. Isaías 56, 7 al 8 y Mateo 21, 12 al 13, casa de oración, familias orando, esos eran nuestros textos. Pero a lo que quiero llegar acá es que la oración es importante en la iglesia. Pablo dice, hacemos memoria de ustedes cuando oramos. Pero ¿qué es oración? Mira, la oración es una conversación con Dios. Y si vemos cómo Jesús en Mateo 6 9 al 13 enseñó la oración, ¿te acuerdas cómo inicia? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué nos enseña esta primera frase? Padre, cercanía, ¿verdad? Confianza. eh, y eso enseñó Jesús. Y él no dice, Padre mío, no, Padre nuestro. Algo que estoy incitando y animando y exhortando al grupo de alabanza es que cuando alaba y nos dirigen a oración, que usen nuestro, porque estamos en congregación, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar incluyendo a los demás, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso, ¿sí? Pero la oración, Jesús nos enseñó que es una conversación. Y si tú ves también ahí en Juan 17, te invito a que la veas, es la oración sacerdotal. También notas la manera en cómo Jesús está orando al Padre, con una total confianza que nos deja en evidencia a ti y a mí que podemos acercarnos al Padre y platicar con Él de manera libre, ¿verdad? No venir con, no sé, con una estructura súper compleja. No, como tú hablarías con cualquier persona, platicas con tu Padre Celestial. ¿Sí? Así de bonito es y debe ser nuestra relación con nuestro Padre, hermano. Pues ahora, Pablo, cuando él oraba por los hermanos, dice que él hacía memoria, ¿sí? Él hacía memoria, o sea, se acordaba. Mira, nosotros muchas veces vemos o escuchamos de peticiones de hermanos, problemas fuertes que están pasando los hermanos y nos dice, hermano, estoy pasando esto, estoy enfermo, estoy esto, aquello. Y a veces estamos trabajando en quitarlo de nosotros, porque decimos, ¿sabes qué, hermano? Voy a orar por ti. Y ahí queda. Y se nos olvida, no oramos. Tenemos que quitarnos eso, hermano. Así que si alguien dice, voy a orar por ti, dile, hermano, oremos ahorita, ¿sí? ¿Verdad? Porque si digo, voy a orar por ti, después se nos olvida, la verdad, ¿sí? Entonces, ora por él en ese momento, ya hiciste una parte, y sí, sí vas a orar por él, pero en el momento hazlo, hermano. Hacer memoria de algo es recordar. Y Pablo cuando oraba, él se acordaba de esta iglesia. Sí, hermano, mira, quiero decir una cosa, la oración por nuestros hermanos de la iglesia debe ser algo constante. Tenemos un equipo de oración en cadena aquí en Centro de Fe Angulo y este equipo de oración en cadena, cada semana yo les envío una lista de peticiones y hay una sección que dice oramos por el Centro de Fe Angulo y ahí les listo algunas peticiones porque tenemos que orar por esa iglesia a la que Dios nos ha llamado, hermano. Así como oramos por la iglesia, estamos orando ahorita por los centros de fe Jalisco, así como oramos por iglesias en Jalisco, en México, en el mundo, así como oramos por los misioneros, también oramos por nuestra iglesia. Las cartas de Pablo, cuando tú y yo las leemos, él expresa que está orando. También hace algunos años, creo que fue en el año 2023, llevamos toda una serie, cómo orar por la iglesia. Y usamos, ¿qué? Las cartas de Pablo, ¿sí? Por ahí fuimos con Efesios, Filipenses, Colosenses. Estaba revisando, no hicimos de Tesalonicenses, pero gloria a Dios, ya estamos en Tesalonicenses, ¿sí? Mira, en una entrevista para Coalición por el Evangelio, la hermana Wendy Bello, ella escribió un libro que se llama Más allá de mi lista de oración. Ella dijo esto de Pablo. Pablo oraba no solo porque entendía la importancia de la oración, sino porque reconocía que el poder no está en la oración en sí, sino en Dios, ¿sí?
Entonces, no oramos como una fórmula mágica, hermano, no. Oramos porque sabemos que al Dios que oramos es un Dios que nos escucha y es un Dios poderoso que responde la oración. ¿Sí? Entonces, mucha gente viene por oración o hace oraciones repetitivas, eso no sirve para nada. ¿Sí? Tenemos que orar con fe, creyendo en el Dios al cual le pedimos. Y gloria a Dios porque está haciendo cosas hermosas. Mira, Swindoll dice lo siguiente sobre la oración y hacer memoria. Me gusta, pon atención, dice, admitámoslo. Nos morimos de ganas por olvidar a algunas personas, sobre todo aquellas que son tóxicas y que a veces nos debilitan en lugar de edificarnos. ¿A poco no hay gente que de verdad dice, quisiera olvidarlo? Digo, tristemente, ¿verdad? Esos pensamientos, sentimientos, porque hemos quizás sido muy dañados. Pero mira, hay otro tipo de personitas de las cuales no podemos olvidar, hermano, ni aunque lo intentemos, porque nos aceptan de tal manera, tal y como somos, nos dan energía para seguir adelante, irradian, dice este autor, de auténticos, nos apoyan, nos animan, nos fortalecen. Este tipo de gente no los queremos olvidar, ¿verdad? Así eran los tesalonicenses para Pablo. Pablo no podía dejar de pensar en ellos. Él oraba constantemente por estos hermanos. Incluso después de que pues tuvo un breve tiempo con esta iglesia, todos esos meses que no los había visto, él los recordaba con cariño y oraba. Y como vemos en nuestro texto, siempre daba gracias a Dios por ellos, y dice que también oraba pidiendo a Dios que los ayudara. Dice traducción lenguaje actual, dice Pablo oraba que Dios los ayudara. Bueno, hay algo bien interesante, ¿verdad? Ya vamos a cerrar este subtema. ¿Cuántos saben qué es un adverbio? En el tema pasado se me pasó, pero debía haberlo dicho. Ya en el tema pasado había un adverbio. Los adverbios, voy rápido a explicar qué es un adverbio. Un adverbio modifica un verbo o un adjetivo, ¿sí? El primer adverbio que vemos en este par de textos es ahí en el versículo 2, cuando Pablo dice, damos siempre gracias a Dios. ¿Cuál es el adverbio en esa expresión? Siempre. ¿Qué está modificando? El dar gracias. O sea, el verbo es dar gracias y el adverbio modifica ese verbo. ¿Qué le hace a este verbo? Pues dice que Pablo da gracias. ¿Cuándo? Siempre. Ese es el adverbio ahí. Bueno, vamos al verso 3, ¿verdad? Entonces ya cubrimos eso. En el verso 3 hay otro adverbio que transforma o empodera o hace más rica esta expresión. Vamos a ver, mira, verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios. Este es otro adverbio súper interesante. ¿Cuál es el adverbio ahora? Sin cesar. Este adverbio también lo podemos traducir como incesantemente, o sin parar, o sin falla. Entonces, ¿qué verbo modifica este adverbio? Voy a leer el verso 3. Acordándonos sin cesar de qué dice ahí, delante de Dios y Padre nuestro. Entonces, este adverbio, normalmente los adverbios van cerca de un adjetivo o de un verbo. Entonces, en el verso 3, ¿cuál es el verbo? Acordándonos. Entonces, ¿qué significa aquí? ¿Cómo modifica este adverbio? Al verbo, Pablo se acuerda de estos hermanos sin parar, sin cesar, incesantemente. O sea, en otras palabras, Pablo siempre se acuerda de ellos otra vez. Está muy relacionado al anterior adverbio. ¿Sí? Entonces te das cuenta, este texto se hace más rico, más delicioso al ver que Pablo siempre daba gracias a Dios por estos hermanos y que Pablo incesantemente, sin parar, se acordaba de estos hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? En otras palabras, cuando Pablo oraba,
Él recordaba constantemente a estos hermanos de Tesalónica, dando gracias a Dios y orando que Dios los ayudara. A continuación quiero leerte algunas versiones para que veas cómo este adverbio o esta construcción eh, es muy rica en significado. Mira, la Biblia de las Américas dice, teniendo presente, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre. O sea, tenía presente esta iglesia. La versión de Message en inglés dice, día y noche me acuerdo de ustedes. La nueva traducción viviente dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en ustedes, ¿sí? Estamos pensando constantemente en ustedes. La traducción lenguaje actual dice, sabemos bien. ¿Sí? Entonces, cuando tú recuerdas algo constante o constantemente es algo que sabes bien, ¿sí? Sabes bien que está o está presente en tus pensamientos, ¿sí? Bueno, un comentarista de los que está usando, él dice que la oración de Pablo era regular, o sea, continua, era extendida y era ardua, ¿sí? Los verbos que estudiamos, el adverbio y todas estas cosas gramaticales, nos dice que Pablo era alguien que de verdad le echaba ganas a la oración, pero de verdad, ¿sí? No de vez en cuando. Dice ahí, el texto nos dice, era intenso, era activo en esto de orar. Hermanos, tomemos este buen ejemplo. Seamos activos orando, ¿sí? Entonces, tengo algunos textos que quiero aquí buscar rápidamente. Voy a pedir ahí a Alfredo, por favor, Salmo 88 1 al 2, Liz, Lucas 18 1, Braulio, por favor, ¿está ahí Braulio? Sí, pero Y no está Segunda de encendido mi video. Corintios 11:28, por favor. Y Bere Lazalde, Colosenses 2:1 y Bere Muñoz, Colosenses 4:12. Búsquenlo súper rápido, a toda velocidad, y empezamos con Alfredo. Puedes leerlo aquí, aquí se va a oír. Salmo 88:1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Amén, gloria a Dios. ¿Escuchaste? Día y noche clamo. Día y noche. Esto nos habla, ¿cómo es la oración? Día y noche, sin parar. Siguiente, Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Muy bien. Siguiente, 2 Corintios, Braulio, 11:28. Ah, 11:28. Sí, Ay, caray, 11:28. Dices el tendidos uno. El 11:18 dícese. 11:28. once Ah, veintiocho 28. Dícese. Y a todo esto hay que añadir la preocupación de Eric que supone la atención a todas las iglesias. Ahí habla, la versión que está usando Pablo usa preocupación diaria, ¿verdad? Sí. Entonces, diario, ¿verdad? Otra vez, estas palabras clave. Preocupación diaria de Pablo por estas iglesias significaba que lo llevaba a orar por ellos. Ver el asalde, Colosenses 2:1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén. Gracias, Bere, gracias. Gran lucha. Esa lucha que Pablo peleaba no era mm, físicamente, era una oración intensa por estos hermanos. Colosenses 4:12, Bere Muñoz. Dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos siempre, esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Lo estudiamos hace algunos meses cuando estudiamos Colosenses, cómo oraba Epafras, siempre e intensamente, ¿sí? Por sus hermanos. Eso es, hermano, el tipo de oración que tenemos que tener por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La oración de Pablo por esta iglesia era una oración informada, o sea, se daba cuenta
y una oración que recordaba, hacía memoria, constante delante de Dios, oraba por ellos. Y Pablo cuando se acordaba de estos hermanos, se acordaba de tres cosas: de su fe, de su amor y de su esperanza. Y eso nos lleva a un siguiente y último tema. Fe, esperanza, perdón, fe, amor y esperanza en acción. ¿Sí? Swindoll, cuando empieza a explicar este tema, dice lo siguiente: a menudo consideramos la fe y el amor y la esperanza como virtudes invisibles, cualidades del corazón invisibles para la gente que nos rodea. Pero Pablo dice o nos explica aquí que no son invisibles. La fe se traducía en obra, el amor se manifestaba en trabajo y la esperanza se veía en la constancia de los tesalonicenses. Dice este autor, me encantó, escucha esta manera de explicarlo. Dice, qué hermosas y fragantes debieron parecerle a Pablo estas flores espirituales. Ahorita vas a ver por qué digo flores. A Pablo lo habían sacado de ese campo misionero que se llamaba Tesalónica antes de que él se pudiera dar cuenta de que la semilla que sembró habría germinado. Sí, porque te acuerdas que pronto Pablo fue sacado de Tesalónica. Entonces piensa, él puso la semillita ahí en Tesalónica, pero él no pudo esperar a que esas flores bonitas salieran. Pero sabes, cuando Timoteo regresa con Pablo y escucha las buenas noticias de lo que está pasando en Tesalónica, él dijo, qué preciosas flores. En aquel tiempo no había fotos, pero él se las imaginaba. ¿Verdad? Él podía ver, wow, qué hermosa iglesia, por lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia. ¿Sí? Pablo y Silas seguramente se han de haber puesto súper contentos al recibir estas noticias de que su trabajo no fue en vano en esta iglesia. La primera cosa que aquí menciona es la obra de su fe, ¿sí? La obra de su fe. Y vamos a ver ahí una nueva palabra griega. Dije cinco, esta es la tercera. Pistis, pistis, es fe, fidelidad, fiel, persuasión. Eso es fe, hermanos. En Santiago 2:17, él dice que una fe sin obras es muerta, ¿sí? Voy a decirlo así, también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, cuando Pablo dice, mira hermanos, damos gracias a Dios y hacemos memoria de su fe, que tiene obras, o sea, que se manifiesta. No es una fe así nomás, no, es una fe que se demuestra. ¿Sí? Entonces es interesante, hermano. Uno de los comentaristas dice, en este contexto, la fe no es un credo ahí nomás que está escrito y no se le pone atención, sino que la fe es la acción de creer, ¿sí? Y que produce trabajo, trabajo duro. En otras palabras, se trata de tener una fe en acción. Esta iglesia era una iglesia de fe, pero con acción. Cuando vemos, verá, ahora no hay del todo tiempo, pero Santiago 2:18 al 28 nos habla, Santiago escribe todo un argumento súper especial, te animo a que lo leas con calma en casa. Cuando Santiago está escribiendo sobre la fe que va acompañada de obras o la fe activa, él pone ejemplo de dos personajes en la Biblia. Abraham. Ahí dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, el hecho de que Abraham creyó, gloria a Dios, pero eso lo llevó a hacer algo, ¿sí? A obedecer, a tomar acción en lo que Dios le está pidiendo. Y también ahí en Santiago menciona el ejemplo de una mujer llamada Rahab, una mujer de la calle, una mujer que practicaba la prostitución. Esta mujer fue de fe, que esta mujer vivía en Jericó, ¿verdad? No en Nínive, ¿verdad? Como el otro día me equivoqué, ¿verdad? Dije que cuántas vueltas le dio Josué a Nínive, pues por ahí alguien me dijo y dije, sí, cierto, pues le dio ninguna.
¿verdad? Josué y el pueblo de Israel le dieron vueltas, pero a Jericó, ¿verdad? Ah, pues Rahab era de Jericó, ¿sí? Rahab era de Jericó y dice que esta mujer creyó en el Dios de esta gente. Tuvo temor de ese Dios. Y mira qué hermoso Dios la premió. Se casó con un joven apuesto llamado Salmón. Y bueno, si sigues el caminito de los descendientes, llegamos hasta Jesús. ¿Te das cuenta cómo Dios usó a esta mujer de fe? Qué hermoso, ¿verdad? Pero la fe requiere obras, ¿sí? ¿Sí? La fe se manifiesta, en otras palabras, se manifiesta en obras. Y bueno, la iglesia en Tesalónica era una iglesia de acción, hermano. Lo siguiente por lo que Pablo da gracias, ya vimos, Pablo da gracias a Dios y hace memoria de cómo esta gente era gente de fe. La segunda cosa era que esta gente tenía amor, pero amor con trabajo. Y para eso vamos a una siguiente palabra griega, llevamos cuatro. Siguiente palabra griega, anótala. Agape, agape. Una palabra que muchos ya conocemos, que es amor, afecto, benevolencia. ¿Sí? Entonces, va a haber ciertas palabras que te va a ser muy fácil, así que esta es una de ellas, agape, ¿ya? Porque ya la hemos mencionado un montón. Otro autor aquí que estamos citando él dice que el amor de estos hermanos en Tesalónica se manifestaba en un trabajo duro, arduo y en muchas ocasiones hasta agotador, ¿sí? Entonces, el amor, hermano, escucha esto, el verdadero amor se expresa con sacrificio. Mira, Jesús nos lo enseñó, hermano. Con su misma vida lo ejemplifica ahí en Juan 15, 13, ¿qué dice? A ver, ¿dónde vamos? Yo me atrasé aquí, permíteme un segundo. A ver. Ups. Se me pasó y no escribí este texto, así que tú lo vas a anotar. Jesús nos enseñó el verdadero amor. ¿Y cómo es el verdadero amor? En Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Te das cuenta? Ese es el tipo de amor, hermano, que Jesús nos enseñó. Y cuando Pablo está explicando ya a los Corintios, en 1 Corintios, ese texto tampoco lo puse, 1 Corintios 13, algunos dicen el capítulo del amor, ¿verdad? Pero te das cuenta cuál es el verdadero amor. En los versos 4 en adelante, ¿cómo es el amor? Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que el amor, hermano, no es como lo pintan las novelas, como lo pinta Hollywood, no. El verdadero amor es un amor que sacrifica, que sufre, que está dispuesto a dar a otros en lugar de quedar él con algo, ¿sí? Alguien que se da, como Jesús dice, que aún muere por aquellos que ama. El verdadero amor se demuestra con una vida sacrificial, ¿sí? Una vida de servicio. Jesús, hermano, profetizó que en los últimos tiempos muchos, por haberse multiplicado la maldad, muchos, o el amor de muchos se enfriaría. Sí, ahí en Mateo 24:12. Así que tú y yo el día de hoy, hermano, viviendo en un mundo tan falto de amor, tú y yo tenemos que amar con trabajo, ¿sí? Amar de manera servicial, amar de manera sacrificial, hermano. Ese tipo de amor debemos tú y yo expresar a otros, hermano. No podemos vivir una vida de amor, pues, como el mundo, hermano. Debemos ser intencionales. La última cosa que vamos a ver acá es, no sé por qué puse esos textos así. Ups. Aquí está, la última palabra que vamos a ver hoy, la última palabra griega número 5, elpis. Elpis, de hecho el acento está en la I, ¿sí? Que es expectación, confianza, esperanza, esperar. Pablo da gracias porque esta iglesia es una iglesia con esperanza. Esto es bien bonito, hermano. Pablo otra vez
daba siempre gracias a Dios. Y cuando oraba por esta iglesia, Pablo dice, se acordaba o hacía memoria de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo que esta iglesia en Tesalónica tenía. La Biblia nos dice ahí en 1 Tesalonicenses 4:13 que el mundo a nuestro alrededor vive sin esperanza, pero tú y yo como cristianos tenemos esperanza, hermano. Una esperanza viva. Nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe a los romanos, ahí en Romanos 12:12, le dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermano, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo nos hace vivir confiados, nos hace seguir adelante, aún en medio de las dificultades, aún en medio de lo difícil de la vida. La esperanza que tú y yo tenemos en Cristo nos hace mantenernos firmes sin temor, ¿sí? Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, hermano, y que debemos abrazar cada día. Quiero traer otra vez un par de comentarios de este hermano Bonhoeffer. En su mismo libro, él habla de, ya lo mencioné, esta comunidad o vida en comunidad. Él habla también de que esta vida en comodidad, comunidad, o esta vida de iglesia que tú y yo llevamos, es posible por una cosa esencial, y es que estamos unidos a Cristo. Si no estuviéramos unidos a Cristo, no podemos ser un pueblo unido. Mucha gente lo ha intentado, hermano, y no pueden, no lo logran. Tarde o temprano hay problemas, hay desacuerdos, se dividen esas sociedades o comunidades. Pero te das cuenta, a lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido de todo, hermano, aún hasta el día de hoy, pero se ha mantenido y sigue adelante por una sencilla razón, porque están unidos a Cristo. Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que separados de Él nada podemos hacer. Él nos anima a que permanezcamos en Él. Este hermano decía, más que la experiencia de la fraternidad cristiana, lo que nos mantiene unidos es una fe firme y una segura esperanza que todos tenemos en esta fraternidad. ¿Cuál es esa fe? ¿Cuál es esa esperanza? ¿O quién es esa fe? ¿Quién es esa esperanza que tiene todo cristiano? Nuestro Señor Jesucristo. Este hombre también decía, es dulce para los hermanos vivir juntos por Cristo, porque únicamente Jesucristo es el vínculo que los une. Él es nuestra paz, Efesios 2:14 al 16. Jesucristo es nuestra paz. Solo por Él tenemos acceso los unos a los otros y nos regocijamos unidos cada vez que nos reunimos como comunidad. Cuando yo leía este libro, hermano, me ministraba mucho el testimonio de este hombre, porque a este hombre le tocó estar preso mucho tiempo, perseguido, ¿verdad? Mientras estaba fuera de la cárcel, perseguido tremendo, después en la cárcel, pero en estos tiempos tan duros de persecución, él decía que ser parte de la iglesia era lo más hermoso que había. Y este hermano decía, mira, la gente que tiene acceso a esta comunidad de manera física, como tú y yo, cada domingo que nos reunimos. Él decía, esos que pueden ir a la iglesia, ver a sus hermanos, saludarlos, abrazarlos, decirle una palabra de ánimo, dice, esa gente es súper privilegiada. Dice, nosotros acá, de alguna manera le expresaba su sentir. Una carta, un saludo de lejos, una noticia por ahí de vez en cuando de que los hermanos seguían echándole ganas. Decía, eso era para mí un bálsamo, una tremenda bendición, tener acceso a ese poquitito de iglesia, ¿sí? Eso nos debe llevar, hermano, a amar la iglesia, amar eso que Dios nos ha dado, hermano, la iglesia. ¿Te puedes dar cuenta entonces, hermano, cómo Pablo podía estar tan aliviado, tan gozoso, tan agradecido con Dios en cuanto a esta iglesia joven?
Acuérdate, se dice que esta iglesia tenía unos meses de existencia cuando él escribió esta primera carta. Y él dice, doy muchas gracias a Dios. Y cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias, le sigo orando por ustedes. Pablo podía sentirse seguro porque la fe de esta iglesia tenía evidencias, o sea, no era una fe falsa. El amor de esta iglesia se manifestaba con trabajo duro y sacrificial. Y su esperanza, hermanos, su esperanza era firme, constante, porque estaba puesta en el Señor Jesucristo. Así que estas tres cosas que hoy hemos visto, ¿sí? Fe, amor y esperanza estaban vívidas, estaban activas en la vida de esta iglesia. Y por eso Pablo dice, no nos cansamos, siempre damos gracias por ustedes, porque es una iglesia de fe, fe en acción. Es una iglesia de amor, amor sacrificial. Es una iglesia con una esperanza consistente, permanente en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, que nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza sean puestos en acción, hermano, hermana. ¿Sí? Que sean puestos en acción por medio y para la gloria siempre de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesucristo, recuerda esto y no se te olvide, solo Jesucristo hace posible que tal fe, que tal amor y tal esperanza sean como lo fue para esta iglesia. ¿Sí? Es Cristo quien nos mantiene unidos. Es Cristo quien nos sostiene, hermano, como iglesia. Así que, como diría Pablo, gloria a Dios por su don inefable. ¿Quién es ese don inefable, ese don inexplicable? Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Todo apunta a Cristo, hermano. Y quiero recordar, ya estamos terminando, las preguntas que hice al inicio, hermano. ¿Cómo mantenemos este balance realista como iglesia? Con fe, con amor y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué actitud debemos tener o qué nos va a ayudar a mantenernos de esta manera con fe, amor, esperanza en Jesucristo? Siendo gente agradecida y orando sin cesar. Jesucristo, hermano, hermana, es el don inefable. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo. Él es nuestra razón para vivir con esperanza viva. Así que, hermano, mi invitación esta tarde, noche, es que seamos siempre agradecidos, hermanos. Seamos siempre agradecidos por esta comunidad a la que Dios nos ha permitido ser parte. ¿Sí? Esta comunidad de fe, de amor y de esperanza, hermano. ¿Qué le parece si terminamos este estudio con alabanza y acciones de gracias a Dios? ¿Sí? Damos gracias a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuya gracia hermosísima se derrama cada día, hermano. Como el canto dice, sublime gracia, definitivamente sublime. Y que tú y yo vivamos siempre agradecidos, orando continuamente por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Ahí donde estás, por favor, te invito, cierra tus ojitos y vamos a orar. Demos gracias a Dios por esto que Él nos concede. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios, por permitirnos ser parte de esta comunidad hermosa, comunidad de fe, amor, esperanza, a la cual tú nos has llamado. Una comunidad que conocemos como iglesia. Damos gracias, Señor, por esta comunidad del Centro de Fe Angulo, a la cual nos has llamado a ser parte. Pero no nos queremos quedar ahí, Señor. Damos gracias por la comunidad, la Iglesia de Cristo a nivel universal. En cada colonia, en Guadalajara, en cada municipio de la zona metropolitana, gracias. Gracias, Señor, por ser parte de esta iglesia que en México y el mundo te glorifica, te exalta a ti, Señor. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, creyendo que Jesucristo es la causa, el motivo y la meta de nuestra vida cristiana. Y hoy, Señor Jesucristo, venimos a ti, reconociendo que separados de ti no podemos. Y hermano, este es el momento de recordar el Evangelio. Recordar que Jesucristo pagó por nuestros pecados, que Jesucristo dio su vida
para que tú y yo fuéramos parte de esta preciosa comunidad. Si hay algo en nuestro corazón que necesitamos arreglar, hermano, hoy es el día. Estemos a cuentas y digámosle al Señor, Señor, perdónanos, porque no hemos tenido esa fe verdadera. Hemos dicho tener fe y al primer problema corremos. Hemos dicho amar y no estamos dispuestos a sacrificar un tiempo o no estamos dispuestos a ni siquiera hablarle a un hermano cuando está enfermo. Perdónanos, Dios. Decimos tener esperanza y de la misma manera somos desesperados. Hoy te pedimos perdón, Señor. Y si alguien hoy aquí, Señor, no tiene esa esperanza, hoy te pido, toca ese corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya, convenza y hoy venga a la única esperanza segura, Jesucristo. Si es usted que nos escucha, yo le invito, venga a Cristo. Él es la esperanza segura. Él no le defrauda. Dígale a Él, creo en ti, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Creo que Jesucristo eres el Hijo de Dios, que viniste, diste tu vida por mi pecador. Creo que resucitaste al tercer día y hoy decido ser tu siervo, vivir para ti de ahora en adelante. Gracias, Padre, por este corazón y ayúdanos, Señor. Nos comprometemos a tener fe, pero una fe activa, respaldada con obras. Amor que se evidencia con trabajo duro y sacrificial por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y también de mantener una esperanza viva y que esta esperanza nos lleve a proclamar el precioso evangelio de Jesucristo. Decirle a otros quién es nuestra esperanza, que puedan entender por qué vivimos como vivimos, porque tenemos una esperanza segura. A ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.